En el problema que sigue, en la página 14, observamos un dibujito, ¿verdad? Aquí nos dan un dibujito, nos dicen que desde aquí hasta aquí mide 3 metros y igual manera de aquí a aquí. Vamos a leerlo primero. Dice, desde un balcón del tercer piso de un edificio de apartamentos, un niño deja caer una pelota. La distancia de separación vertical entre cada balcón es de 3 metros. Entonces dice que la distancia de balcón a balcón es de 3 metros. Y es la misma distancia que hay desde el nivel del suelo al primer balcón. Entonces dice que mide 3 metros aquí y mide 3 metros al nivel del suelo también, ¿verdad? Y otros 3 metros para arriba. O sea, cada distancia de pisos de balcón a balcón son 3 metros. Se asume que el objeto cae libremente con fricción despreciable. ¿Ok? Entonces no se va a tomar en cuenta la fricción. Muy bien. Eso es importante interpretarlo, ¿verdad? Porque dice que desde un balcón del tercer piso de un edificio de apartamentos, un niño deja caer la pelota. Entonces el niño está aquí en el tercer piso y deja caer la pelota. Pero vea lo que dice que de balcón a balcón son 3 metros, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante analizar esa información, porque si me dice que el niño se encuentra en el tercer piso, yo tengo que multiplicar 3 por 3, ¿verdad? ¿Por qué 3 por 3? Porque como se encuentra en el tercer balcón, significa que son 3 más 3 más 3. Entonces multiplico cada una de las distancias o la distancia que está de balcón a balcón, la multiplico por 3. O cada una de las distancias la suma, como ustedes gusten. Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? La altura me va a dar 9 metros. Vea que aquí estamos hablando de caída libre. Recordemos que caída libre son los movimientos verticales. Todo lo que sea movimiento vertical, estamos hablando de caída libre. Y por la influencia de la gravedad. Recordemos que la gravedad es la que permite que los objetos vayan hacia abajo, ¿verdad? Por esa fuerza que existe de atracción gravitatoria. Entonces, ¿qué me preguntan? Bueno, primero dice que el niño deja caer. Recuerden que cuando uno escucha esta palabra, deja caer, ¿cuál es la velocidad inicial? La velocidad inicial es 0, ¿verdad? Dice que el niño está en el tercer balcón, entonces multiplicamos esto por 3, ¿verdad? Esta distancia la multiplicamos por 3 porque dice que es la misma distancia desde el suelo, ¿verdad? Hasta el primer balcón, del primer balcón al segundo y el segundo al tercero. Ok, eso está claro, ¿verdad? Muy bien. Aquí estarían los datitos. Entonces, altura 9 metros, velocidad inicial es igual a 0 y el tiempo es la pregunta. Vean lo que me dicen aquí, ¿cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al suelo? Ok, bueno, vamos y buscamos las formulitas que me da el examen. A ver cuáles fórmulas del tiempo. No hay ninguna formulita acá del tiempo. Entonces, bueno, busquemos una que tenga los datos, que tenga la altura, que tenga la velocidad inicial. Vamos a ver, ninguna de estas nos sirve porque no hay ninguna que tenga la altura y que tenga la velocidad inicial. Y ocuparíamos otro dato más. Pero si nosotros observamos aquí, no, no hay ninguna. Esa no podemos usarla porque no tenemos la velocidad final. Entonces esa no la podemos usar. Esta no la podemos usar porque no tenemos el tiempo. Esta tampoco la podemos usar porque no tenemos el tiempo. Esta tampoco la podemos usar porque no tenemos ni el tiempo ni la velocidad final. Ok, aquí descartado. Esta podríamos decir que la formulita no la colocaron. Pero bueno, la fórmula que es esta. Es una de las formulitas de caída libre que dice que tiempo es igual a la raíz de 2 por h sobre g. Esa formulita se encuentra en una de las GTA que yo les coloqué de caída libre. Entonces,
Es importante que esa formulita venga en el examen. Ahí ustedes cualquier cosita, si no, entonces preguntan, ¿verdad? Bien, tiempo es igual a la raíz de 2 por altura sobre G. ¿Por qué esta? Porque esta es la que, donde yo tengo los datitos y puedo utilizarla, ¿verdad? Recuerden que si no me la dan y yo tengo estos datos, estos dos, y puedo utilizar otra, recuerden que pueden despejar con la calculadora, así como les enseñé en el ejemplo anterior, ¿verdad? En el ejemplo 27. Muy bien, entonces una vez que tenemos la formulita, sustituimos los valores 2 por 9 dividido entre 9,8, que es la gravedad, y le damos la tecla igual y eso me va a dar un tiempo de 1,36 segundos. Eso está muy fácil, ¿verdad? Aquí lo que tienen que tener cuidadito es en que dice que el niño se encuentra en el tercer piso y que cada una de las distancias de balcón a balcón son 3 metros, entonces hay que multiplicar por 3 para una altura de 9 metros. Es como lo más complicado que viene ahí. Y luego, bueno, que la formulita venga, ¿verdad? Para poder desarrollarla. Vamos a la siguiente. Dice, la magnitud de la velocidad con que la pelota toca el suelo tiene un valor de... Ven, aquí me están preguntando por la velocidad. ¿Por cuál velocidad? Me están preguntando. Bueno, si ya yo sé que el niño dejó caer, ya yo sé cuál es la velocidad inicial. Entonces, ¿por cuál velocidad me están preguntando aquí? Por la velocidad final, ¿verdad? Me están preguntando por la velocidad final. Entonces dice la magnitud de la velocidad con que la pelota toca el suelo, o sea, antes de que toque el suelo, antes de que la pelota llegue aquí y toque el suelo, ¿cuál es esa velocidad final? ¿Verdad? Eso es lo que me están preguntando. Entonces, ¿cuál formulita usamos? Usamos la misma formulita, la que viene aquí en el examen, esta que está acá. ¿Por qué esa? Porque tenemos todos los datos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, si observamos, ya calculamos el tiempo en la parte anterior, ¿verdad? El tiempo es 1,36. Ya tenemos el tiempo. Ya tenemos la velocidad inicial que es 0, según los datos que sacamos anteriores, ¿verdad? Ya tenemos la distancia que es 9, porque sabemos que, o la altura, ¿verdad? Recuerden que aquí la distancia cambia por altura, en caída libre. Son las mismas fórmulas, mismas fórmulas, pero de la distancia pasa a ser h, ¿verdad? Pasa a ser altura. Y la aceleración pasa a ser gravedad. Esa es la única diferencia de las fórmulas de cinemática en cuanto a lo que es caída libre. Ok. Entonces aquí D o H, como ustedes quieran verlo, serían 9 metros, ¿verdad? La altura. Y vean aquí, la velocidad final sería X, porque es lo que me están preguntando, ¿verdad? Muy bien, una vez que colocamos la formulita y planteamos la operación, vamos con la calculadora una vez más a resolver esa ecuación. ¿Cómo era que se hacía? Vamos a repasar un poquito. Entonces vamos a colocar con Shift Alpha Calc. Shift Alpha Calc. Y nos va a dar la tecla igual. Esa tecla igual es esta misma tecla igual que está aquí, perdón, este mismo símbolo que está acá. Y ahí vamos a colocar los datitos. ¿Qué vamos a colocar? Bueno, vamos a colocar como viene ahí. Nos venimos para adelante con el cursor, ¿verdad? Vamos para adelante y ponemos un 9. Nos vamos para atrás con este mismo cursor y vamos a abrir paréntesis. ¿Por qué abrir paréntesis? Porque vean muy bien que aquí hay un paréntesis, ¿verdad? Entonces abrimos paréntesis, abrimos fracción, así como está aquí. En la parte de arriba colocamos 0, 0, más X. ¿Cómo colocamos X? Con alfa, paréntesis cerrado. Alfa, paréntesis cerrado. Vean que aquí en el paréntesis cerrado hay una X. ¿La ven? Está en el fondo, de color rojo. Eso significa que con esta tecla alfa, que también está de color rojo, y este paréntesis, vamos a colocar X, ¿verdad? Muy bien. En la parte de abajo un 2, ¿verdad? Por la formulita que viene acá. Y después nos salimos, cerramos el paréntesis y multiplicamos por 1, o 1,36, ¿ok? Vean que ya está planteada, pero no vamos a colocar la tecla igual. ¿Por qué no vamos a colocar la tecla igual? Porque está en modo de ecuación. Como está en modo de ecuación, vamos a colocar Shift Calc y 2 veces igual, ¿ok? Shift, Calc y 2 veces igual para la respuesta del valor de X, o sea, para la respuesta de la velocidad final
que es la que me están preguntando. Entonces, X es igual a 13,23 o 13,3, pueden redondearlo si quieren, o aproximar el valor, ¿verdad? Una vez que nos da el resultado, venimos acá y vemos que la respuesta sería la opción B, 13,3. Y eso sería el ejercicio 29. Vamos al siguiente. El siguiente ejercicio es un gráfico, ¿verdad? Entonces vamos a ver esos gráficos que están ahí. Observémoslo bien. Es un gráfico de desplazamiento y de tiempo. Desplazamiento en el eje Y, tiempo en el eje X, el tiempo está en horas y el desplazamiento está en kilómetros. Vamos a leer qué dice. Dice lo siguiente: un equipo de ciclismo sale de viaje para entrenar por el Valle de Orosi, Cartago. Las actividades que realizan, tanto comer como descansar, son graficadas por el entrenador para analizarlas en grupo al día siguiente. ¿Ok? Entonces observamos aquí, eso es lo que están haciendo los ciclistas, ese es el movimiento que están realizando los ciclistas, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué nos preguntan. Dice, de acuerdo con el comportamiento de la gráfica, la magnitud de la rapidez, bueno, recuerden que cada vez que me preguntan por magnitud, me están preguntando por un número, ¿verdad? Con su unidad de medida. Entonces, la magnitud de la rapidez, o sea, me están preguntando por la rapidez. La rapidez media para el recorrido fue. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que saber que en un gráfico necesitamos sumar las distancias para poder calcular la rapidez. Recuerden que la rapidez es un escalar. Como la rapidez es un escalar, la fórmula de la rapidez es la distancia entre el tiempo, ¿ok? Entonces, la fórmula de la rapidez es la distancia entre el tiempo. Recuerden que la distancia también es un escalar. Entonces, para poder calcular la rapidez, vamos a sumar las distancias. Las sumamos, ¿verdad? No vamos a tomar en cuenta las direcciones, solo sumamos. ¿Qué vamos a sumar? Bueno, cada uno de los recorridos. Sumamos el primer recorrido. ¿Cuánto equivale el primer recorrido en el eje Y? Si observamos, son 50, ¿verdad? De aquí a aquí son 50. ¿Qué pasó en el segundo trayecto? En el segundo trayecto, vean que no se desplazó o no recorrió nada. Llamémoslo así porque estamos calculando distancias. No se recorrió nada. Vean que quedó en 50. Aquí lo que pudo haber pasado es que los ciclistas se fueron o se quedaron ahí comiendo, ¿verdad? Digamos que se sentaron en la acera y se pusieron a comer o a tomar agüita. Entonces, en este segundo trayecto no se recorrió nada, se quedó en 50, se quedó en este mismo punto. Entonces le colocamos 0, ¿ok? Más 0, más ¿cuánto se recorrió en el tercer trayecto? ¿Verdad? ¿Cuánto hay de 50 a 20 o de 20 a 50, como ustedes quieran verlo? ¿Cuánto hay? Entonces podemos ahí restar si no lo hacemos en la mente y sabemos que de 50 a 20, de 20 a 50 y 30, ¿verdad? De distancia o de recorrido. Entonces aquí le colocamos más 30, que sería en el tercer trayecto, ¿verdad? En el tercer intervalo. Y eso lo dividimos entre el tiempo, ¿verdad? Porque es distancia entre tiempo, entonces lo dividimos entre el tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo? El tiempo en el eje X, ¿verdad? En horas, dice que de 0 a 9. En total, 9, ¿verdad? 9 horas. Ese fue el tiempo. Entonces eso lo resolvemos en la calculadora. Venimos aquí, abrimos fracción, decimos 50 más 0 más 30, en la parte de abajo ponemos un 9 y aquí le damos igual. Vea que no estamos metiendo esto en modo de ecuación, entonces esto lo estamos resolviendo como una operación normal. Entonces aquí si le ponemos la tecla igual, si me da fracción le colocamos la tecla SD, ¿verdad? Esta que está aquí arribita de la tecla del, y me da la rapidez de total, la rapidez, digamos que promedio, ¿verdad? Entonces acá colocamos la respuesta. 8,89 redondeado, ¿verdad? Que estamos redondeando aquí el último dígito. Kilómetros sobre horas, ¿verdad? Vean que aquí está en kilómetros, aquí está en horas, entonces serían kilómetros sobre horas. Esa sería la respuesta de la 30.
¿Qué dice la 31? Dice, de acuerdo al intervalo de 4 horas a 6 horas, el grupo, entonces, ¿qué pasó de 4 a 6 horas? ¿Qué pasó de 4 a 6 horas? Vámonos para acá. ¿Qué pasó de 4 a 6 horas? Véanlo, aquí no se movió, ¿verdad? Ellos estuvieron ahí, quedititos en ese intervalo, vea que permanecieron en 50, en ese punto. Aquí la respuesta sería, se detuvo para descansar. Esa sería la respuesta. Vean que de 4 a 6 horas no se movieron, ¿verdad? Durante el viaje, el equipo se desplazó un total de... Durante el viaje, el equipo se desplazó. Estamos hablando de desplazamiento. Como el desplazamiento es un vector, yo tengo que tomar en cuenta la dirección, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante. Si el objeto va para arriba, ¿verdad? Aquí sería 50, ¿verdad? 50 kilómetros. ¿Qué pasó en el segundo? En el segundo no se desplazó, entonces sería más 0, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en el tercer intervalo? Vean que en el tercer intervalo ellos cambiaron su dirección, porque vean que en el primero va para arriba y en el segundo va para abajo. Entonces, como cambió su dirección, vamos a restar. ¿Qué vamos a restar? Vamos a restar 30, que es la distancia que hay de aquí a aquí, ¿verdad? Son 30. Entonces sería 50 más 0 menos 30 para que me dé el desplazamiento total. ¿Ok? Entonces aquí agarramos 50 menos 50 más 0 menos 30. ¿Ok? Eso me va a dar 20. Ese sería el desplazamiento. ¿20 qué? 20 kilómetros. ¿Ok? Entonces la respuesta, la número 32, sería la A. Recuerden, la diferencia del desplazamiento y la distancia es que en la distancia se suma y en el desplazamiento se toma en cuenta la dirección. Entonces, como aquí cambia la dirección en el tercer intervalo, en lugar de sumar vamos a restar, ¿verdad? Y eso lo hemos estado haciendo en todas las preguntitas que nos hemos encontrado. Vamos a la número 33. En la número 33 dice, la radiación infrarroja se utiliza frecuentemente en la vida cotidiana. Ejemplo de ellos son el encendido del televisor, aumento o disminución del volumen y cambio del canal con el control remoto. En el supermercado, para cancelar los productos, cada cajero identifica los códigos de barras que son leídos por un escáner. Los discos compactos en los que se almacena material visual y auditivo son leídos gracias a los rayos infrarrojos, entre otros usos. Muy bien, dice, con base en la información anterior, se puede asegurar que la fuerza de la naturaleza utilizada para explicar los ejemplos anteriores se denomina. Entonces vean qué fácil, cuando vienen lecturitas así, tenemos que buscar palabras claves. ¿Cuáles son esas palabras claves? Por ejemplo, aquí, radiación infrarroja, rayos infrarrojos, son palabras claves, generalmente se repiten, ¿verdad? Entonces, con esas palabritas claves ya podemos responder y vean que están hablando de un tipo de fuerza que no es invasiva, ¿verdad? No es una fuerza muy fuerte, sino que simplemente son fuerzas que podemos convivir con ellas todos los días, ¿verdad? Con base en la información anterior, se puede asegurar que la fuerza de la naturaleza utilizada para explicar los ejemplos anteriores se denomina gravitatoria. No puede ser gravitatoria porque recuerden que la fuerza gravitatoria es la de la gravedad, que es la que permite que los objetos se caigan, ¿verdad? Nuclear fuerte, no puede ser nuclear porque la fuerza nuclear solamente está en las bombas atómicas, ¿verdad? Y en armas biológicas invasivas que pueden provocar la muerte. Electromagnética sí, porque son fuerzas que se utilizan donde se trabajan con imanes, ¿verdad? Cuando se pasan los escáneres en los productos, cuando uno compra en un supermercado, entre otras cosas que ya se mencionaron, los discos compactos, está relacionado con lo que son
fuerzas eléctricas y magnéticas, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante analizar eso y encontrar las palabritas claves. Vamos a la siguiente, dice, para responder los ítems 34 y 35, considere la siguiente información. Dice, Félix utiliza los fines de semana para elaborar el jardín de su casa. Traslada la tierra con ayuda de un carretillo sobre una superficie que presenta un rozamiento de 5 newtons. ¿Ok? Entonces dice que él está jalando un carretillo, ¿verdad? Y vean que hay una fuerza aquí que está aplicando Félix, pero hay una fuerza contraria, esa se llama la fuerza de fricción, la fuerza contraria a la fuerza del movimiento. Recuerden cuando estábamos hablando de la ley de la acción-reacción, ¿verdad? Se está aplicando una acción, pero hay una reacción que es la contraria al movimiento, ¿verdad? Y recuerden que se dan objetos diferentes. Dicen, cada viaje lleva 25 kilogramos de material. Recuerden que cada vez que vemos kilogramos estamos hablando de masa, ¿verdad? Y aplica una fuerza de 50 newtons. Cada vez que veamos newtons estamos hablando de peso o de fuerza, de una de las dos, ¿verdad? Cada vez que veamos newtons. Con un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Cuando dice un ángulo de 60 grados es el ángulo que está aplicando Félix con respecto al piso, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante considerar eso. Entonces, cuando me están diciendo que hay una fuerza de acción, ¿verdad? Y luego se da una fuerza de reacción con respecto a la horizontal, vea que aquí me están dando un ángulo, me dice que esa fuerza que se está aplicando de 50 newtons tiene un ángulo de 60. Ok, vamos a hacer un diagrama pequeñito para lograr entender eso. Este es el piso, ¿verdad? Y aquí se está aplicando una fuerza, ¿verdad? Una fuerza podemos llamarla F1. Y dice que el ángulo con respecto al piso, el ángulo que se está aplicando es un ángulo de 60 grados. Veámoslo con el muchacho, ahora con Félix, que él a la hora de levantar el carretillo y estar aplicando esta fuerza, dice que él está generando un ángulo de 60 grados con respecto al piso o con respecto al horizontal. Entonces, cuando se genera un ángulo, cuando a mí me dicen que hay una fuerza que genera un ángulo, vamos a utilizar una fórmula que se llama F coseno del ángulo o F coseno de zeta. No se asusten. Eso es cuando hay ángulos con respecto al piso o cuando hay ángulos con respecto al horizontal. Aquí podemos dar toda una explicación de por qué coseno, de por qué utilizamos coseno, que por qué usábamos esa trigonometría. Pero no, eso no nos interesa de momento. Lo que nos interesa es utilizar la física para poder desarrollar las fuerzas. Entonces, vamos a continuar. Entonces recuerden, cada vez que me dan un ángulo con respecto a la horizontal, vamos a utilizar coseno. Vamos a utilizar esta trigonometría. F coseno de zeta. La fuerza realizada por el coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces nada más aprendámonos eso. Cuando la fuerza aplicada con respecto a la horizontal va a ser sin ángulo, digamos que eso es una mesa, digamos que ese es el carretillo de Félix y yo estoy aplicando una fuerza, vean que aquí no hay ángulo. Entonces cuando no hay ángulo simplemente va a ser la fuerza, vamos a sumar la fuerza, solo la fuerza, pero cuando hay un ángulo va a ser F coseno. ¿Ok? Eso es lo único que tienen que saber. ¿Por qué? Bueno, entonces hay una trigonometría que dice que se me forma un triángulo, ¿verdad? Un triángulo con un ángulo recto, donde al final, para poder averiguar la fuerza aplicada, que en este caso sería la hipotenusa, sería F coseno. Pero eso no nos vamos a meter para no enredarnos. Aquí nada más simplemente, en resumen, si hay un ángulo con respecto al piso, utilizamos F coseno del ángulo, o F coseno de 60 en este caso. Cuando la fuerza es paralela al piso, vean que es paralela, que no hay ningún ángulo, vamos a utilizar fuerza, la fuerza solita. Bien, vamos a ver qué nos preguntan. Dice,
¿Cuáles leyes de Newton experimenta Félix en la actividad? Recordemos que hay 3 leyes de Newton, ¿verdad? La primera ley es la ley de la inercia, que dice que todo objeto se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a no ser de que una fuerza externa modifique o cambie esa condición. Este caso no es. ¿Por qué no es? Porque aquí no hay nada que esté en reposo, ¿verdad? Aquí simplemente esa ley no se va a utilizar. La número 2 dice que es la ley de la fuerza igual a la masa por aceleración, o sea, que la fuerza es inversamente proporcional a la masa, ¿verdad? O sea, que a mayor masa, menor la fuerza aplicada o menor sería la aceleración provocada, ¿verdad? Son inversas. Aquí es donde utilizamos la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley de Newton es la ley de la acción-reacción, o sea que toda acción provoca una reacción, ¿verdad? Entonces aquí sí podríamos decir que la tercera ley de Newton y la segunda ley de Newton se aplican en este caso, ¿verdad? Tanto la 2 como la 3 se aplican. ¿Por qué? Porque aquí hay una fuerza, hay una masa y se está provocando una aceleración. Entonces la segunda se aplica. Y la número 3 también, porque hay una acción, ¿verdad? Y una reacción que sería la fuerza de fricción. Entonces aquí la respuesta sería la 2 y la 3, que serían las leyes de Newton que en este caso se están aplicando. Ahora sí, ¿qué dice la número 35? La número 35 dice, a partir de la información anterior, ¿cuál es la magnitud de la aceleración? Cuando me están preguntando por la magnitud de la aceleración, me están preguntando por la aceleración, ¿verdad? Por eso me están preguntando. Entonces, vamos a averiguarlo con la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Muy bien. Primero tenemos que averiguar la fuerza resultante, porque vea que me están dando varias fuerzas. Claro que sí, me están dando varias fuerzas. Me están dando la fuerza aplicada de Félix, ¿verdad? Del carretillo. Y me están diciendo que hay una fuerza contraria, que sería la fuerza de reacción, en este caso la fuerza de fricción, ¿verdad? Y dice que esa fuerza tiene un valor de ¿cuánto? De 5 newtons, ¿verdad? Y dice que la que está aplicando Félix es una fuerza de 50 newtons, ¿verdad? Entonces vean ustedes, aquí está Félix con el carretillo, está aplicando una fuerza de 50 newtons y la de fricción es de 5 newtons, ¿verdad? Como en el ejemplo que viene aquí. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, calcular la fuerza resultante o la fuerza que resulta de esas dos fuerzas. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la fuerza resultante? Bueno, muy fácil. Primero, bueno, como esta fuerza de aquí que está aplicando Félix tiene un ángulo de 60, entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Sería la fuerza de Félix, ¿verdad? Pongámosle fuerza 1, por coseno del ángulo, menos la fuerza de reacción, ¿verdad? ¿Por qué menos la fuerza de reacción? Porque vean que la fuerza de reacción, la fuerza de fricción en este caso, que es la fuerza contraria, el movimiento del carretillo, va en sentido contrario. Y recordemos que la fuerza es un vector. La fuerza es un vector. ¿Qué significa que es un vector? Que tiene magnitud y que tiene dirección. Entonces, como la fuerza de fricción va contraria a la fuerza del carretillo, la vamos a restar. ¿Ok? Sería la fuerza de Félix por el coseno del ángulo, o sea, por el coseno del ángulo que está provocando el carretillo, menos la fuerza de reacción. Vamos a hacer ese cálculo. Entonces sería 50, que es el valor de la fuerza que está aplicando Félix, por el coseno de ¿cuánto? ¿Cuánto dice que es el ángulo? El problema dice, leanlo bien, que el ángulo es de 60. ¿Ok? Entonces sería 50 por coseno de 60 menos 5. ¿Verdad? Menos 5. Entonces ahí lo metemos en la calculadora.
Ponemos 50 coseno de 60 menos, vea que aquí estoy cerrando paréntesis, cuando la calculadora me pone paréntesis yo lo cierro, menos 5, ¿ok? Y le damos la tecla igual. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 20. Entonces esa sería la fuerza resultante. La fuerza resultante sería igual a 20 newtons. Esa sería la fuerza resultante. O sea, esta fuerza es la que voy a colocar aquí en la fórmula madre, en la fórmula que hemos visto. Ok, entonces serían 20 newtons. ¿La masa cuánto sería? Dice que la masa es de 25, la masa del carretillo, 25 kilogramos. Por la aceleración es la que me están preguntando, ¿verdad? Entonces aquí sería 20 dividido entre 25 es igual a la aceleración. ¿Por qué dividido? Porque vea que lo que estoy haciendo aquí es despejando. Como estamos multiplicando, este 25 pasa al otro lado a dividir. Recuerden que las reglas del despeje son todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar, todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, como aquí estamos multiplicando, este 25 pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, sería 20 dividido entre 25. Y eso me va a dar, recuerden que cuando me da fracción, le coloco la tecla SD. Eso me va a dar 0,8. ¿0,8 qué? 0,8 metros sobre segundos al cuadrado, que son las unidades de medida de la aceleración. Ahora sí, nos venimos aquí al problema y marcamos la respuesta, que sería la primera. 0,8 metros por segundos al cuadrado. Ahora sí, vamos al último problemita porque ya estamos terminando. En el último problema vamos a observar un problema de fuerzas. Vean ustedes, es un problemita de fuerzas donde hay un objeto en el piso, ¿verdad? En el suelo, un objeto, vamos a ver qué dicen que es un objeto de masa M que se encuentra sobre una superficie con rozamiento despreciable. Se aplican simultáneamente tres fuerzas, F1, F2 y F3, como se indica en la siguiente figura. Okay. Me están dando varias fuerzas. Aquí hay una fuerza que va hacia arriba, esta fuerza la llaman F2. Todas son vectoriales, ¿verdad? Todas tienen magnitud y dirección. Esta otra la llaman fuerza 3 y vean que hay un ángulo aquí de 60 grados, ¿ok? Recordemos qué pasa con los ángulos. Luego hay otra fuerza hacia acá, que sería la fuerza 1, ¿verdad? Y aquí habría un ángulo de 45 grados, ¿ok? Entonces vean, tenemos esto que es un objeto, no me está diciendo qué es, pero es un objeto con una masa M, ¿verdad? Y se está aplicando una fuerza 1 hacia afuera, una fuerza 2 hacia afuera y una fuerza 3 hacia afuera. Aquí eso es como que, por ejemplo, alguien esté jalando una mesa para acá y alguien le esté jalando para allá y alguien le esté jalando para allá, ¿verdad? Entonces vean que hay tres fuerzas aplicadas en un objeto. Me están dando los valores de cada fuerza, ¿verdad? Dicen que la fuerza 1 equivale a 20, o sea, la fuerza 1 equivale a 20 newtons y vean lo que me está diciendo. Me está diciendo que se genera un ángulo de 45 sobre la horizontal. Cuando dicen sobre la horizontal es sobre el piso, o sea, sobre el piso, sí, sobre donde esté colocado el objeto, ¿verdad? Dice que la fuerza 2 es de 15. La fuerza 2 es de 15 newtons y dice que se aplica un ángulo de 60 grados sobre la horizontal. Y la fuerza 3 es de 10 newtons, ¿ok? Entonces, vea lo que me están preguntando, me dicen, ¿cuál es la fuerza resultante? ¿Cuál es la fuerza resultante? O sea, la fuerza que resulta de el objeto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ese objeto? Si alguien jala para allá, si alguien jala para arriba, si alguien jala para el otro lado, ¿qué va a pasar con ese objeto? ¿Cuál va a ser la fuerza que resulta, ¿verdad? Entonces, para poder
aplicar la fuerza resultante, vean que yo pongo FR como fuerza resultante, vamos a considerar las direcciones. Recuerden que la fuerza es un vector, como es un vector, todo lo que va para la derecha va a ir positivo y todo lo que va para la izquierda va a ir negativo. Recuerden el plano cartesiano, ¿verdad? Cuando lo vimos en vectores. Entonces, todo lo que va para la derecha va a ser positivo y todo lo que va para la izquierda va a ser negativo, ¿ok? No se les olvide que cuando me dan ángulos vamos a usar F coseno, ¿verdad? No se les olvide eso. Entonces, uno por uno, vamos a ir calculando. Vamos primero por este lado, por el lado derecho. Siempre empezamos por el lado derecho. Entonces, F2 es 15, ¿verdad? Voy a colocarlo como fórmula. F2 coseno de 60. F2 coseno de 60. F2 coseno de 60 más F3, ¿verdad? F2 equivale a 15, ¿verdad? Y dice que F2 equivale a 15. Entonces, 15 coseno de 60. Vea que aquí lo que estoy haciendo es colocando el valor de F2. Más F3. ¿Cuánto equivale a F3? F3 equivale a 10. ¿Por qué no le ponemos coseno a F3? Porque vea que no me están diciendo que tiene ángulo. Vea que me dicen que F3 es igual a 10, nada más. Entonces, como no tiene ángulo, yo nada más pongo más 10. Y ya, listo. Vámonos para la izquierda. Cuando vamos para la izquierda, vamos a restar. Entonces, aquí sería menos F1. Menos F1. Coseno de 45. ¿Por qué coseno de 45? Porque vea que ahí me están diciendo que F1 es 20 newtons con un ángulo de 45 sobre la horizontal. Entonces, aquí sería, en resumen, F2 coseno de 60 más F3 menos F1 coseno de 45. Entonces, ahora sí, sustituimos los valores. 15 coseno de 60 más 10 menos, ¿cuánto equivale F1? F1 es igual a 20. Entonces, sería 20 coseno de 45. Ya planteamos las fuerzas. Ahora sí, como ya planteamos las fuerzas, vamos a resolverlas en la calculadora y listo. Bien, vamos a abrir la calculadora y dice que es 15 coseno de 60, cerramos el paréntesis, cuando la calculadora me lo abre lo cerramos, más 10 menos 20, vea que me estoy basando como viene ahí en el problemita, menos 20, coseno, vea que el coseno está aquí, ¿verdad? La figura trigonométrica coseno de 45, cerramos el paréntesis, ¿ok? Ahora, ¿qué le damos? Le damos la tecla igual. Si me da fracción, le colocamos la tecla SD y eso me va a dar una fuerza resultante de 3,35 o 3,36 redondeado newtons, porque la fuerza es en newtons. Entonces me daría una fuerza de 3,36. Aquí buscamos un valor que se nos aproxime, en este caso sería la B, 3,4 redondeado, ¿verdad? 3,3, 3,4 en este caso porque el 6 redondea de 3 a 4. Entonces aquí la respuesta sería la B. ¿Por qué hacia la derecha? ¿Por qué hacia la derecha? Porque vea que el resultado nos dio positivo. Entonces, como el resultado nos dio positivo, significa que estas fuerzas de aquí son las que mandan. Estas fuerzas son mayores a la fuerza que va para la izquierda. Por lo tanto, es a la derecha porque vea que nos está dando positivo y nos está dando la razón. Aquí hay fuerzas que están ganando ante la fuerza que va hacia la izquierda. Esa sería la explicación. Entonces, en resumen, cuando en un problema me pidan la fuerza resultante, lo que yo tengo que hacer es considerar si tiene ángulo con respecto a la horizontal, utilizamos F coseno, ¿ok?
Si tiene ángulo con respecto a la horizontal, usamos F coseno de ese ángulo que me den. Si no me están dando fuerza con respecto a la horizontal, solamente me están dando la fuerza normal, común y sencilla, así la utilizamos. No le metemos nada más. Número 2, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, cuando van para la derecha van a ser positivas, cuando van para la izquierda van a ser negativas, entonces aquí tenemos que restar en el caso de considerar fuerzas que vayan para la izquierda, las restamos. Cuando son para la derecha las consideramos positivas, ¿ok? Entonces vean que a la hora de plantear la fuerza resultante, cuando tenemos ángulos, entonces utilizamos el valor de la fuerza, en este caso sería 15, por el ángulo que me están dando, que en este caso sería 60, más 10. Este 10 va así, solito. ¿Por qué? Porque vean que esta fuerza que está aquí, esta fuerza 3, es paralela al piso. Esta fuerza 3 es paralela al piso, no tiene ángulo. Entonces, como no tiene ángulo, ese 10 lo usamos así, sin coseno. Esta otra fuerza que va a la izquierda, sí la usamos con coseno, porque vea que es un ángulo que es 45 grados con respecto al piso, con respecto a la horizontal. Entonces colocamos 20. ¿Por qué 20? Porque ese es el valor de la fuerza 1, 20. 20 coseno ¿de qué? Del ángulo, coseno de 45. Entonces, una vez que planteamos las fuerzas con sus respectivos signos, hacemos la operación así como está la metemos en la calculadora, ¿verdad? Así como viene. Y le ponemos la tecla igual, ¿verdad? Le ponemos la tecla igual y eso nos va a dar el resultado. Y eso sería la manera de calcular las fuerzas resultantes en un objeto. Ese sería el examen FARO de Física 2021 para colegios privados. Espero que les haya servido la explicación y que Dios me los bendiga.